Salto. Twitter, @horasalto. Vamos con las noticias del ámbito sindical para que tengas una semana con conciencia de clase. Todo lo que voy a estar contando podés encontrarlo en Enfoque Sindical. Me gustó ese agregado. Vamos con 5 noticias. La primera, estuvimos hablándolo durante ya todo el programa, pero nutridas movilizaciones en ciudades de Europa y Latinoamérica en solidaridad con el paro. Sindicatos y organizaciones sociales de argentinos en el exterior se movilizaron en varias ciudades de Europa y Latinoamérica. Por ejemplo, en España, donde la Unión General de Trabajadores UGT y comisiones obreras llamaron a movilizarse frente a la Embajada Argentina para mostrar solidaridad con el movimiento sindical argentino y contra las medidas ultraliberales de Javier Milei. En Francia fueron anunciadas convocatorias en la capital, París, así como en la ciudad de Toulouse. Organizaciones políticas, sociales y sindicales acudieron el 24 a las 6 de la tarde, 14 horas de acá, a la Embajada Argentina. Argentinos autoconvocados en defensa de la democracia llamaron a una manifestación en la Plaza de la Casa de la Moneda en Bruselas. También se llamó a marchar en Ámsterdam. Un dato, la Central de Trabajadores de Brasil manifestó su apoyo total al paro porque un movimiento huelguístico victorioso podría construir un dique de contención contra el proyecto autoritario y ultraliberal de Milei. También hubo movilizaciones en respaldo en Uruguay, México, Paraguay, Chile y Bolivia. La segunda, el gobierno de San Luis volverá a pagar en cuotas los salarios de los empleados públicos. Según el cronograma oficial que se dio a conocer por medio de la Agencia de Noticias del Estado Provincial, los trabajadores de la Administración Pública de San Luis cobrarán el 31 de enero próximo el 50% de sus haberes con un pago mínimo del bolsillo de 300.000 pesos. El saldo restante del salario será efectivo el 6 de febrero. De esta manera, con el pago mínimo del 31 de enero, los agentes de las categorías más bajas de la administración estarán percibiendo un porcentaje mayor al 50% previsto para esa fecha, se indicó en el comunicado. La tercera, la UATRE, la policía de Jaldo, detuvo trabajadores rurales en el marco del paro y movilización de la CGT. El secretario nacional de la Unión de Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, la UATRE, encabezada por José Boitenco, repudió la represión y cárcel sufrida por 7 dirigentes de esa entidad gremial en Tucumán. En el marco del paro y movilización de la Confederación General de Trabajo, de la CGT, los trabajadores fueron liberados horas después sin proceso judicial alguno. Mientras un grupo se movilizaba hacia la protesta céntrica, personal de las fuerzas policiales comenzaron a detener a dirigentes de esa entidad gremial que se encontraban al costado de la ruta brindando una nota a un medio local. El procedimiento quedó registrado por el canal televisado del interior y desde la UATRE Tucumán expresaron que su repudio al accionar de policial. También se apuntó directamente al descontento que causó el accionar de 3 legisladores de Tucumán que dieron su apoyo al dictamen para que el DNU y la ley ómnibus, que se oponen todos los trabajadores nacionales, se trate en la Cámara Baja. El cuarto, las centrales sindicales piden acelerar la convocatoria del Consejo del Salario. Las centrales sindicales aceleraron las gestiones para dar espacio a la reapertura del Consejo que reúne a empresarios, sindicalistas y representantes del Estado Nacional para reactualizar el salario mínimo. El sueldo mínimo está congelado desde el 1 de diciembre en 156.000 pesos, con aumentos que quedaron desfasados con la fuerte escalada inflacionaria del último bimestre por encima del 50%. En septiembre del 2023, del año pasado, se oficializaron los últimos aumentos del salario mínimo, fue un 32% hasta diciembre. 132.000 en octubre, 146.000 en noviembre y se llega a 156.000 en diciembre. Desde ahí no se actualizó más ni fue convocado el Consejo del Salario. En ese contexto, la CTA Autónoma que conduce Hugo Cachorro Godoy se dirigió por carta documento a la Secretaría del Trabajo para exigir la inmediata convocatoria del Consejo del Salario Mínimo. Y la última, que es internacional, los medios estadounidenses despidieron a más de 3.000 empleados en el último año. Más de 3.000 editores, periodistas, fotógrafos fueron despedidos en el último año en Estados Unidos por empresas de medios de comunicación. Una industria que se encuentra en plena reconversión y que resultó impactada en ese país por los malos resultados en los ingresos por publicidad, según estimaciones de la agencia Bloomberg. De acuerdo con el análisis desde el 2010, en el sector emplea un 62% menos de personas, de acuerdo con los datos de oficinas estadísticas laborales. Este año comenzó de forma negativa, con el diario Los Angeles Times anunciando uno de sus mayores recortes en sus 142 años de historia, despidiendo a 115 periodistas, algo más del 20% de la redacción. La publicación de negocio Forbes, en tanto, redujo el 3% de su planta, luego que sus empleados comenzaran esta semana con una protesta de 3 días.
La caída de los ingresos de la publicidad con la transmisión al entorno digital explica la problemática que enfrentan las empresas de medios y sus recortes con un consecuente impacto en la sociedad de una manera en una era de desinformación. Y estas dificultades no solo se deben al cambio de hábito de las audiencias, sino también a la absorción de los ingresos publicitarios por parte de las redes sociales y los buscadores, los cuales no compensan a los medios pese que el contenido de estos últimos representan parte de la actividad generada por plataformas. Esas son las 5 noticias que necesitas para esta semana. Impecable, China, aquí nuestra, como dije, la zurda del programa. Y hablando del lado zurdo del programa, ¿te acordás, Guillote? Vamos a aclarar que nos referimos a Guillermo Moreno, ¿eh? Claro. ¿O te gustaba más el otro? No me gusta ninguno de los dos. Bueno. Ni Guillermo Moreno ni Nahuel Moreno. Pero igual a Guillermo Moreno le respeto. No, yo también, obvio. Pero digo, viste que Guillermo Moreno hablaba en un momento de peronizar al mundo. Sí. ¿No? Sí. Y después de toda la solidaridad internacional que había, estos días yo dije, no estás tan equivocado, Guillote, ¿eh? No, yo también quiero peronizar al mundo. No estás tan equivocado. Pero bueno, vamos a meternos de lleno 15:41 y queremos presentar a nuestra invitada también de lujo para este lunes post paro y movilización, y me refiero a Karina Nicoleta, secretaria de Género de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. ¿Cómo andas, Cari? ¿Cómo están, compañeras, compañeros? Un gusto siempre acá encontrarnos. Ya te querés ir de vacaciones de nuevo, ¿no? No hubiera querido volver, pero bueno, obviamente se necesita estar en este lugar dando pelea, así que así tiene que ser. Vamos a meternos de lleno, que este es un programa especial dedicado al paro y movilización que se dio el miércoles pasado en toda la Argentina, con epicentro acá en la ciudad de Buenos Aires por la magnitud que tuvo. Primeras impresiones, Cari, que nos gustaría que nos compartas, ¿qué te pareció la movilización? ¿Qué perspectivas ves que se abre frente a la actual coyuntura política? Bueno, en primer lugar, obviamente reivindicar la contundencia de la movilización. Fue una movilización que entiendo histórica, necesaria, obviamente, una respuesta muy contundente del movimiento obrero organizado, desde los movimientos sociales, los movimientos populares, todo el sector popular, pero también mucha gente que fue por su parte, seguramente muchos y muchas de ellos que habían legitimado a través del voto a este gobierno y que ya obviamente salieron a la calle masivamente a mostrar la disconformidad sobre las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Milei. Por lo cual entiendo que obviamente es un primer paso necesario, que desde ya no alcanza, hay que seguir profundizando la unidad en la calle. Entiendo que es la movilización popular la única que va a poder poner un paro, un detenimiento a las políticas llevadas a cabo por este gobierno. Obviamente seguimos haciendo uso, digamos, de las diferentes estrategias, dando pelea en lo judicial, dando pelea en el Parlamento, pero entiendo que es la movilización popular la que tiene la contundencia para que esto suceda. Cari, ¿cómo viste el movimiento feminista, las mujeres, sobre todo del ámbito sindical, teniendo en cuenta esto de que existe una campaña furiosa contra los derechos adquiridos en los últimos tiempos por el movimiento de mujeres? ¿Cómo ves esa resistencia? ¿Se va hilando? ¿Se va armando? Sí, tenemos un recorrido que es histórico, un capital conformado a partir de una organización que tiene muchos años de organización y que obviamente de ninguna manera, a través de las amenazas que el gobierno viene planteando hacia el movimiento feminista, que no casualmente elige a este movimiento como enemigo. Entiendo que la masividad que supimos construir en la calle y la organización en la transversalidad justamente es una amenaza para este gobierno, y que por el contrario hemos visto a las compañeras, a las diversidades movilizadas acompañando este paro y esta movilización popular de forma masiva. Y ahora, luego de esto, para meternos un poquito más en lo particular del subte, bueno, ustedes arrancaron el paro a partir de las 19 horas, que fue más o menos lo pactado para que la gente pudiera. Hubo algunos debates con los compañeros en el subte. ¿Cómo fue ese tránsito al paro? ¿Viste? Hay muchos lugares que hubo mucho debate. Yo en mi gremio lo viví, y muchos compañeros te cuentan que por ahí costó en algunos compañeros que salgan a la movilización. No quizá porque apoyan directamente a Milei, sino porque también en una parte penetró esta idea del gobierno de
che, a los 45 días me metés un paro. ¿Cómo fueron esos debates? Ese debate se viene construyendo ya desde hace tiempo, digamos, tanto en la previa del proceso electoral como también después de los resultados y obviamente a partir de las medidas críticas que llevó este gobierno y que afectan centralmente a los sectores de trabajo y a los sectores populares. De hecho, obviamente, en el sector del subte, como en el sector de transporte y en la mayoría de los sectores de trabajo, hubo una proporción importante de compañeras y compañeros que terminaron legitimando, aún, digamos, sin la comprensión de lo que esto significa, porque bueno, por el malestar, por el enojo, por la situación económica, la devaluación, la pérdida del poder adquisitivo, terminaron legitimando claramente un proyecto que va en detrimento absoluto de los intereses de los sectores de trabajo, por lo cual hay un intercambio constante a partir de lo que son las consecuencias cotidianas en la vida de las trabajadoras y los trabajadores, y los sectores, digamos, el subte no es la excepción en ese sentido. Obviamente avanzamos en el proceso de asamblea permanente, plenario de delegadas y delegados, a partir de lo cual se resolvió acompañar y hubo una presencia muy importante de compañeras y compañeros del subte en la calle, masivamente. Ya había sucedido en tribunales cuando fue la convocatoria anterior y en este caso se redobló. Muchas compañeras y compañeros que hace tiempo no se movilizaban. Obviamente teníamos la preocupación, veníamos un proceso de desmovilización, digo, de los sectores populares en general, pero entiendo y vemos que claramente el movimiento obrero está a la altura de las circunstancias y entiende que es necesario que esta unidad y esta manifestación en las calles se redoble. Con la particularidad de sostener el transporte, ¿no? Porque tenía esa particularidad el sector de, además de movilizar y todo, también sostener el transporte para que la gente pueda llegar a la marcha. Bueno, ese fue un debate también muy importante porque obviamente las compañeras y los compañeros querían parar a partir de las 12 del mediodía, claro, como el conjunto de las trabajadoras y los trabajadores. De hecho, la mayoría de los sectores, salvo el sector de tráfico, paró a partir de ese horario, pero entendíamos que era muy necesario garantizar la posibilidad de llegar, obviamente, a la movilización y que además pudieran retornar a sus hogares las compañeras y los compañeros, y a partir de las 19 fue contundente, obviamente, el paro en los distintos sectores de trabajo. Camino al paro, Cari, la CTA realizó un plenario delegado, CTA Ciudad, ¿no? Así es. Un plenario delegado que se lo vio masivo. Y la gran pregunta, ¿no? Que recién charlábamos con el Mono Lombardi también, y que se preguntaba mucho en la calle, todos nos fuimos encontrando con esas preguntas de compañeros y compañeras, era, bueno, che, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después del post-24? Esta unidad sindical lograda, que ha sido muy contenedora para mucho, ver al movimiento sindical poniendo un muro ahí. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves que sigue esto? Luego de algunas tormentas desatadas en el gobierno, pero con su firme convicción de seguir avanzando, aunque ya, no sé, si la ley ómnibus, no sé si ya se puede seguir llamando ley ómnibus, sí. Pero ¿cómo ves que sigue la situación ahora? ¿Cómo ves desde la CTA se está viendo? ¿Cómo se sigue? ¿Hay articulación con la CGT? ¿Con actores políticos? ¿Cómo...? Por supuesto que hay articulación con los diferentes sectores, las distintas centrales sindicales, los movimientos de la economía popular, claramente una unidad que se fue fortaleciendo en este periodo profundamente. Eso fue parte del debate en ese plenario. El planteo estuvo dado más que nada no solamente en que es necesario hoy generar una resistencia contundente, sino que es muy importante dar cuenta a un proceso de construcción que permita construir una nueva representatividad en la que claramente los sectores de trabajo, los sectores que componemos, los movimientos sociales que componen a las diferentes centrales sindicales tienen que tener un rol protagónico en esa nueva representación política. Asistimos desde ya a una crisis en términos de representación política por diferentes situaciones y entendemos que obviamente no alcanza con el proceso de resistencia, sino que tiene que profundizarse claramente en construir un programa que nos contenga y que además haya un protagonismo desde los diferentes actores que representa el movimiento obrero, los movimientos sociales, central en esa nueva construcción. Cari, tomando esto que te preguntó José, que decís que Milei toma al gobierno, ¿no?, al feminismo, a la lucha y al colectivo como un enemigo, me parece que eso hace un refuerzo a la criminalización y la persecución hacia las referentas o mismo hacia el colectivo en sí. ¿Crees que
ahora entre estos 3 días hubo 3 femicidios, uno en Victoria, otro en Salta, hubo un transfemicidio acá en Constitución de una compañera de Amar, una trabajadora sexual. Digo, los femicidios siguen existiendo, el Estado y la desidia, igual que siempre, no hay ningún tipo de contención, no hay un Estado presente. ¿Crees que es un momento para que, como hubo una asamblea en UTEP la semana pasada con la previa al paro, el feminismo se vuelva a organizar, volvamos a salir a las calles de cara a un nuevo 8M con todo lo que implica el protocolo represivo y demás, para volver a organizarnos entre compañeros con este nuevo gobierno, ¿no? Que si bien tenemos los mismos y con la amenaza inminente de la derogación del derecho a la IVE, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves la recuperación de la fuerza para el movimiento feminista? Entiendo que claramente es fundamental que podamos reconstruir esa masividad. Esa transversalidad está planteada obviamente en nuestra construcción política que venimos trayendo a partir de las conquistas que supimos tener en las calles y en las diferentes luchas que llevamos adelante. No es casual que este gobierno elija al feminismo, a los feminismos como enemigo. Ha sido justamente el movimiento más masivo y además más democratizador en términos de nuestra sociedad. Ha dado peleas y conquistas históricas que hacen claramente a las desigualdades estructurales que nos atraviesan, y hoy por el contrario, no solamente que se mantienen lo que tiene que ver con las situaciones de femicidio, transvesticidio, sino que además esta situación, siempre las crisis económicas, agravan muchísimo más la vida y la posibilidad de autonomía de las mujeres y las diversidades, y además paralelamente lo que hace es desarticular por completo las políticas que sostenían y contenían la prevención para que justamente esto no sucediera. Así que entendemos que es muy necesario que se replique y se profundice la organización de los feminismos. En estos días va a haber una nueva asamblea, todavía no tiene fecha porque obviamente está en el marco de lo que está sucediendo en el Parlamento, entonces no se quieren cruzar las convocatorias, pero es premisa fundamental que eso se fortalezca. Y en esto, agregando a lo que te preguntaba Cata, creo que uno de las tareas central que se viene es el 8M. ¿Ya hubo alguna reunión organizativa? ¿Se viene charlando de algo? La previa que hubo es la que hubo en UTEP, que estuvo planteada fundamentalmente en términos de la convocatoria que iba a haber respecto al paro y a la movilización, pero ya se está previendo obviamente que se va a volcar eso en el 8M. Entiendo yo que seguramente va a haber una medida tan contundente como esa, se planteará seguramente un paro de las mujeres y las diversidades de forma organizada en las calles, pero bueno, obviamente hay que dar posibilidad al proceso asambleario que venimos teniendo, que entiendo yo que serán estos días. Digo, bueno, seguramente cuando pase, si sucede lo de la ley ómnibus el miércoles, bueno, se estará convocando prontamente a una nueva asamblea. ¿Ya les contestó todo? No, amagaste. Hiciste así, bueno, la gente espera que vos... ¿Ya contestó todo? Bueno, vamos, ¿a dónde estuviste de vacaciones, Gary? Vamos a relajar un poquito porque te cuento que ahora tenemos una nueva sección acá para descomprimir un poquito de este programa, que es muy duro a veces. Esta vez tiene ítems, ¿Cómo hay que elegirlo. Para, Todavía no le pusimos igual el nombre definitivo. Claro, se sigue haciendo noticias bizarras, le pero... podemos preguntar a Gary. Claro, ¿qué nombre le pondrías a esas noticias que no son serias? Ay, sí, no sé si bizarras, pero... Por ahora se llama Por Bizarra. ahora se llama así. Se llama Bizarra y con el entrevistado tomamos los últimos minutos para decir, bueno, vamos a relajar, a reírnos un poquito. Hay 3 ítems, Pero pueden pará, elegir. porque antes le quiero mandar un el saludo aspecto a más alguien. desestructurado, Pará que le estoy digamos, mandando, claro. le voy a contestar un saludo acá, porque uno me escribe para que le mandemos saludos. Es el Pipi. El Pipi está escuchando, el Pipi está obviamente. escuchando, le mandamos un Es el abrazo grande compañero al de Pipi, Karina, es el compañero de Karina. Le gustó Un saludo. mucho, me dice, la entrevista con el compañero Mono Lombardi. Así que ese es otro que se negó a venir a este programa. No Sí, digas así. sí, sacamos por no teléfono. No, pasa que Momento dice LAM, intrusos pasa del que programa. Dice que no le gusta ser tan Siempre me lo público, hace. dice, ¿viste? No le gusta lo público. Opera en la sombra. Sí, el tipo es un tipo que opera en la sombra. Opera en la Volviendo a sombra. las bases más profundas. Sí, 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 volviendo a las Le gusta bases. estar ahí en el mano a mano, en el Sí, taller. Ah, en el- Nunca se en fue, la pero ahora boletería. está en su ámbito Él está ideal. en su salsa, ¿viste? Él Total, está en su total. salsa. Pero bueno, ya lo vamos a traer al Pipi a dialogar un ratito. O por lo menos que nos toque unos temitas acá.
Algo, ser. le vamos a encontrar un lugar en este programa al Pipi, así que acá desde el cielo para Asado te mandamos un gran saludo. Y China, ¿qué tenemos para hoy? Yo lo separé en 3 ítems. Puede ser robo frustrados, récords o boludo importante. Tienen que elegir uno de los 3. No, yo arrancaría por el boludo importante. Boludo importante. Sí, sí, Tengo sí. 2 de boludo importante Sí, sí, igual. sí. La primera, Se sintió yo ya identificado. no sé si es boludo importante o es capitalismo yo y pienso. falta de información. Pues, ¿cuál? Pará, a ver, no, Sí, No, sí, es sí. un empleado pensó que las vacaciones pagas las cubría la empresa, se fue a Brasil y trajo los tickets de los gastos. Un joven empleado quien disfrutó de sus vacaciones en Brasil, Buenísimo, marcadas lo por vi, su lo vi. primera experiencia en avión, o sea, chiquis, la primera vez que viajó en avión, hizo estancia en un divino hostel, sorprendió a su jefe al presentarle los tickets del vuelo, del hostel, recorridos y comidas. Guillermo, que es el trabajador, el empleado reveló su malentendido fundamental, pensaba que las vacaciones pagas implicaban que la empresa cubría todos los gastos del viaje. Pero lo peor es que ¿Y sale esto un dónde video. pasó? En Río de Janeiro. No, es de acá. Es de acá, Es de acá. Él se No, fue pero a aparte Brasil. Él se salió, fue a Brasil. No, muy fuerte. se viralizó porque salió el dueño de la empresa. Muy Claro, Por fuerte. sí, sí, TikTok sí. a contar lo que le había pasado con un empleado. Sí, sí, muy tremendo. Bueno, igual eso también habla. De la Un falta. desconocimiento de la y falta. la presencia Sí, sindical ahí. exactamente, que- ¿no? sí, Que- obvio. Ojalá, ¿no? Fueran vacaciones pagas. Ojalá. Podríamos elegir el estilo. Pero no, me encantó. Yo me Las vacaciones son pagas, pero no. ¿Cómo, Claro, lo explicaba, no, no. ¿Cómo lo explicaba el flaco en el video? Diciéndole, voy a contar lo que me pasó con un empleado. Es muy gracioso el chaval explicándolo. Y yo me imaginaba el chaval yéndole con los tickets. Y sí, es bizarro también. Acá hay un oyente que me manda un mensaje para el nombre de la columna. Pero ¿Qué tiene columna? como. ¿Esta? Claro, dice: la columna le pondría Visa News con una cortina rapeada. Es un montón. Ah, Eso me es gustó. mucha data, pero está bien. Está bien, es un montón. Bueno, ¿qué quieren entonces? Tengo otro de boludo importante: robos frustrados o récord. Robos frustrados. Bueno, robos frustrados hay 2. Voy a elegir. Ah, lo vi, Voy a elegir el el de de la peli. Crónica porque lo saqué de Crónica y aparte saben que los títulos de Crónica son los mejores. Se llama Momento de calentura, quisieron robar el aire acondicionado de un telo y acabaron de la peor manera. Un telo ubicado en el municipio de Rafaela, de la provincia de Santa Fe, se transformó en la noticia hace algunos días, luego que 2 delincuentes intentaran ingresar a las inmediaciones del establecimiento con el fin de llevarse el electrodoméstico. Lo cómico es que no sabían que había cámaras de seguridad y que no estaban los trabajadores ahí, los cacharon en el momento y uno de los implicados en el robo es muy conocido en la zona. Así que bueno, los detuvieron y estuvieron un par de horas demorados por intentar llevarse un aire acondicionado. Mi situación igual es los bancos porque hace calor, chicos. Sí, obvio. Hace calor. Hay gente que literalmente va a Mira, telos a yo me dormir una acuerdo, siesta. ahí en San Telmo, a la vuelta de mi casa, hay un bar que ya cerró y quedaron, ¿viste? Los aire acondicionados Sí, tienen sí. los aparatos gigantes afuera. ¿Se los Sábado, chorearon? sábado, 2 de la tarde, nada, frenó una camionetita, unos flacos vestidos así con, ¿cómo se dice? Mameluco. Mameluco, bajaron una escalera, se pusieron, los chavales estaban descolgando hasta que alguien se avivó, llamó a la cara, llegó la cara y no, eran los chavales que estaban choreando el aire No eran los acondicionado. técnicos, no eran los técnicos. A todos les pareció raro, diciendo, qué raro, a las 2 de la tarde no, se estaban llevando el aparato del aire acondicionado. Ahí podría ser otro robo frustrado. Y voy a cerrar con un récord, porque nosotros siempre damos de qué hablar, esta gran nación. El Moonwalk, que es el pasito que hace Michael Jackson, el más conocido, más largo del mundo, lo hizo un argentino. Se trata del famoso paso de Michael Jackson, conocido como la caminata al lugar, que Buenos Aires, ahora, La Plata, que ahora marcó un récord mundial por ser el más largo del mundo. Lo hizo Carlos Di Lorenzo de Neuquén. El artista callejero es reconocido por ser un imitador de Michael y tenía el objetivo desde el año pasado de hacer el Moonwalk, que va todo un récord Guinness. Lo hizo Carlos, recorrió 5 kilómetros y partió desde la Plaza de las Banderas 5 hasta el Paseo kilómetros. Costero. Exactamente, No, caminando así. ¿Vos te das cuenta Campeones, por qué papá. tan No podía hermoso ser, ser no podía ser de argentino? otra Ah, y esos manera, tobillos como sí. han quedado. ¿Cómo? Sí, sí, No, sí. sí, totalmente. Qué hermoso país y qué lindo, otro récord Sí, más, sí, sí, ¿entendés? sí, sí, increíble. Igual, El que puede. el que puede. Igual quedó pendiente uno que yo pensé que le íbamos a pasar acá. El de la pileta, sí, pero ¿El ya de qué? el de la pileta. El de la Ah, todos lo pileta. sabían. ¿Sabes? Sí, El porque de fue, el sí, de la sí. pileta. Un flaco, ¿cómo te vas a chorear Un una ídolo pileta? igual también. Pero una pileta. Encima escuchaba hoy que la primer parte la hicieron cargándola, así que ¿Entendés? Claro, yo cuando fui ayer dije, una pileta, ya está, loco, estamos en el horno, si hasta una pileta se afanaron.
No, lo peor de todo es que fueron y la estaban poniendo en un terreno baldío ahí a un par de cuadras. A 10 cuadras creo que estaban. Bueno, chicos, 16 horas. Ya lo Ahora tengo al compañero en Urrachá, pasó por acá. Hoy Sí, no le sí, podemos robar Carlito ya ningún estuvo minuto, ahí. Carlito, así que nos vamos a despedir. Gracias, Cari, por A estos minutos con ustedes, nosotros un del Cielo placer. por Asalto. Chau China, chau Cata, chau Chau. Cosero. Nos Nos vemos. reencontramos el próximo lunes aquí en Radiográfica de 14 a 16 horas. Buena semana para todos y todas. La Gráfica y vos, Nuestras voces y la tuya. en el mismo aire. Nos hablamos, nos escuchamos. Nos entendemos. La